Muy bien, pues hola a todos, hola a todas. Gracias a quienes nos estéis escuchando en directo o que nos escuchéis luego a distancia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos estéis escuchando. Soy Cristian Moyano, investigador del Instituto de Filosofía del CSIC y estoy aquí representando al Laboratorio Filosófico del Antropoceno y del Decrecimiento en este ciclo de entrevistas sobre la temática del rewilding, la renaturalización, resilvestración, resalvajar, como queramos traducir este término tan bonito y tan curioso y tan complejo. En la sesión anterior, en la entrevista anterior que tuvimos a finales de marzo, entrevistamos a Josep Melero, técnico en educación ambiental, con quien introdujimos ya algunos temas sobre el rewilding. Y hoy tenemos el placer aquí de tener a Marta Tafalla. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es un placer contar contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación de poder hablar hoy aquí. Y, y bueno, vamos a abordar diferentes temas también relacionados con el rewilding, desde prismas quizás más filosóficos, relacionados con la estética de la naturaleza, con la ética animal, con la ética ecológica, súper interesantes. Y para empezar, pues bueno, quiero hacer una breve introducción de qué situación estamos viviendo en este contexto de antropoceno, esta necesidad de crecimiento y que algunas pensamos de hacer rewilding, de renaturalizar el entorno que vivimos. Estamos en un contexto, pues, ya sabéis, de grave cambio climático acelerado, de calentamiento global. Justamente hoy leía una noticia en la cual pues están diciendo que los ciclos de floración de algunos árboles pues está siendo alterado. En concreto, la noticia hablaba de los pistacheros, de que se ve que para florecer, para germinar los pistacheros, pues necesitan, para hacer la polinización, necesitan que el ciclo del macho pistachero florezca a la vez que la hembra, y se estaba viendo alterado. Se ve que la floración del pistachero macho pues florecía antes que el de la hembra y esto pues genera una serie de problemas y se estaban planteando incluso utilizar pues drones para polinizar artificialmente los pistacheros como estrategia, entre comillas, muy resiliente para hacer frente a la crisis climática. Yo ya me planteo si plantar pistacheros o no. Justamente ya unas semanas pensando en plantar aquí donde yo vivo algunos, pero tal como está todo no sé si tiene mucho sentido o justamente tiene más sentido que nunca para un poco renaturalizar el entorno. Pero estamos en ese contexto, ¿no? de cambio climático acelerado que altera los ciclos de los animales, de las plantas, de nuestros propios estilos de vida, con migraciones climáticas. Estamos también en un contexto de crisis de residuos, de contaminación también por metales pesados. Por ejemplo, la semana pasada estuve visitando la bahía de Portmán en Murcia, que es un sitio donde se ha producido un desastre ecológico de vertidos de millones de toneladas de metales pesados por la minería y que está afectando pues todo el entorno de una manera pues muy grave. Y el tema de la contaminación es algo que afecta con los microplásticos en todo el globo. También hablaba con un investigador de Murcia que es veterinario y me contaba pues que los pingüinos de la Antártida incluso tienen ya niveles de cadmio en el plumaje por la contaminación de los metales pesados, ¿no? Que estaba llegando incluso a la Antártida. Entonces, este contexto antropoceno, ¿no? De cambios alterados en los ciclos de los ecosistemas, de las vidas no humanas, se ven muy afectados por todo lo que estamos produciendo y haciendo. Y por supuesto estamos en un contexto también de declive, de extinción de especies silvestres, de biodiversidad, de animales silvestres, de plantas salvajes, estamos diezmando sus poblaciones. Y ante toda esta panorámica tan desoladora, creo que es interesante abordar el tema del rewilding, de la renaturalización. Y para hablar de todo esto, pues tenemos aquí hoy a ti, a Marta Tafalla. Marta es profesora contratada doctora en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Para mí es, bueno, a nivel personal es un placer tenerte aquí porque, bueno, fuiste profesora mía hace muchos años, hace 12 15 años ya en la carrera. El tiempo pasa muy rápido, pero Marta es una profesora magnífica que enseña e investiga temas relacionados pues, con la crisis ecológica, con la estética de la naturaleza, con la ética animal, la ética ecológica, la filosofía del rewilding, así que también la filosofía ecofeminista.
Así que creo que es un placer tenerte aquí hoy para poder hablar de estos temas tan importantes, tan acuciantes. Y para empezar, yo creo que es una buena pregunta que te podría lanzar, Marta, es ¿qué entendemos por vida salvaje o por vida silvestre? Porque estamos diezmándola a un ritmo pues estrepitoso y yo te preguntaría, ¿no? ¿Qué es esto de la vida salvaje? ¿Qué son los animales y los vegetales a los que nos referimos? ¿Y por qué son tan importantes? A ver qué nos puedes contar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Cristian, por la invitación a participar pues, en este diálogo, en esta conversación en el laboratorio vuestro laboratorio de crecimiento del Antropoceno. Es una iniciativa interesantísima y esta serie de conversaciones sobre rewilding pues, me parecen muy oportunas y me hace mucha ilusión estar aquí charlando contigo sobre eso. Respecto a lo que me preguntas, ¿qué es esto de la vida salvaje? Pues podríamos decir, así explicándolo en un lenguaje muy coloquial e intentando evitar pues, tecnicismos, pues que la vida salvaje son todas aquellas formas de vida, todos aquellos seres vivos que no están domesticados, dominados, completamente gestionados por el ser humano. De hecho, hasta hace pocos miles de años, pues prácticamente toda la vida que había en la biosfera era vida salvaje, la vida salvaje es lo que siempre ha gestionado los ecosistemas, y eso solo comenzó a cambiar, es decir, la vida salvaje solo empezó a disminuir y a ser sustituida por vida domesticada y por vida gestionada, pues cuando algunos seres humanos, algunos miembros de nuestra especie, pues iniciaron este proyecto antropocéntrico de dominio de las demás especies, que eso arranca, yo creo, sobre todo con el Neolítico, con el paso de la caza-recolección a la agricultura y la ganadería. Quizás comienza un poco antes, pero digamos que el momento realmente donde las cosas empiezan a torcer es cuando se inicia ese proyecto de domesticar algunas especies, cambiar aspectos de ellas para que sean como nosotros las queremos y progresivamente, ¿no? Pues con el paso de los siglos, este proyecto de dominio del conjunto de los ecosistemas, ¿no? Este proyecto antropocéntrico de que seamos nosotros los que gobernemos cómo funciona la biosfera y nosotros decidimos, esta especie está aquí, esta especie está allá, a esta otra la trasladamos, aquí cultivamos, aquí talamos un bosque, aquí ponemos nuestras ciudades, aquí ponemos presas en los ríos, aquí una carretera, ¿no? Este proyecto de gestionar todos nosotros, que es un proyecto muy absurdo, porque en realidad lo que hace funcionar la vida es la vida salvaje. Los ecosistemas saben autogestionarse, las especies saben lo que tienen que hacer, los seres vivos saben lo que tienen que hacer, y este intento nuestro de gobernar pues yo creo que es una de las causas de la crisis ecológica en realidad. Hablamos de un proyecto de domesticación, ¿no? Con el neolítico, o sea, que es algo que se remonta ya hace 10, 12, 15 mil años, se remonta a mucho tiempo atrás. Sí, sí. Sí, efectivamente Realmente. es un... sí, y yo creo, bueno, sobre esto hay un debate enorme, ¿no? Pero quizás no fue una buena decisión, aunque decir esto suene muy grande, ¿no? Pero luego también es verdad que hay grados, ¿no? Una cosa es una agricultura pues modesta, que pueda encajar de todas maneras en los ecosistemas sin ser muy destructiva, ¿no? Los bosques comestibles, la permacultura, eso puede ser respetuoso, pero luego ya los proyectos hacia los que hemos ido en los últimos siglos, ¿no? Monocultivos industriales rociados con herbicidas, como hemos comenzado a hacer en las últimas décadas, pues esto está clarísimo que esto va contra el buen funcionamiento de los ecosistemas. Podemos decir que a nivel global no empezamos muy bien, pero cada vez lo estamos empeorando más, ¿no? Y de manera acelerada. Sobre todo cuando la industrialización ya el ritmo se ha acelerado drásticamente. Y bueno, pues entendiendo, ¿no? Como contraposición de lo silvestre, lo salvaje a lo doméstico, pues eso, ¿qué beneficios y qué oportunidades puede presentar las prácticas de rewilding, estas prácticas que buscan recuperar la vida silvestre? Aparte de frenar todo este proceso de domesticación, ¿no? Porque hablabas de que saben gestionarse mejor en los ecosistemas, ¿no? Tienen mayores capacidades para gestionarse mejor. ¿Qué beneficios nos trae todo esto? Claro, lo que en realidad deberíamos entender, y es urgente entenderlo para resolver la crisis ecológica, es que los ecosistemas saben autogobernarse, siempre han sabido autogobernarse. Y en realidad la manera en que funciona la vida en la Tierra es que cada ser vivo, cada especie realiza una serie de funciones ecológicas. Esas funciones ecológicas se complementan y se coordinan las unas con las otras, y eso es fruto de una evolución de millones y millones y millones de años. Y eso quiere decir que hay una inteligencia y hay una sabiduría Tiene mucho en esto que rodaje las demás especies. en esto que sí, hay una sabiduría en esto que llamamos la naturaleza que hace que realmente los ecosistemas se autogobiernen solos
sin que haya una especie que dirija a las demás, porque esa es la clave. No hay una especie que manda, sino que cada una hace su tarea y las tareas se coordinan, se complementan. Y el error de los seres humanos, de algunos seres humanos, ha sido querer convertirnos nosotros en el director de la orquesta. Querer decir, nosotros vamos a organizar a las demás. Y eso es absurdo, porque las demás especies saben lo que tienen que hacer y nosotros estamos completamente perdidos y desnortados y no sabemos a dónde vamos. Entonces, no puede ser que quien está perdido quiera dirigir a quienes llevan haciendo, cumpliendo sus funciones ecológicas desde siempre. Entonces, la idea del Mm, rewilding parte de reconocer estas cuestiones, ¿no? Reconocer la sabiduría de la vida salvaje, entender que nosotros deberíamos hacer un ejercicio de humildad y un cierto paso atrás y que deberíamos comenzar a liberar algunos territorios, algunos ecosistemas, en el sentido de dejar de gobernarlos, dejar de dominarlos. mm, Eso no quiere decir desconectar de los ecosistemas o abandonar los ecosistemas o que no podamos convivir. O sea, la idea es convivir, pero sin dominar. Y yo creo que esa es la clave del rewilding. Podemos convivir con las demás especies, por supuesto, pero a lo que tenemos que renunciar es a proyectos de dominio, a esta idea de que las demás especies nos tienen que obedecer, tienen que someterse a nuestros deseos. El rewilding es aceptar que no, que aquí las especies ya saben lo que tienen que hacer. Yo creo que tiene una sabiduría que nosotros hemos perdido y lo que deberíamos hacer es dejar que, al menos en algunos ecosistemas, la vida salvaje lidere y nosotros la acompañamos, que es al revés de lo que hacemos normalmente. Sí, Y eso, sí. pues como tú bien sabes, porque lo has estudiado muy a fondo, eso nos permite contribuir, nos permite mitigar el calentamiento global, porque los ecosistemas más sanos, más funcionales, mitigan el calentamiento global, nos permite frenar la pérdida de biodiversidad. Esto que llamamos pérdida de biodiversidad, que es un término un poco extraño porque no la perdemos, la estamos exterminando, ¿no? Que nos ayuda. Nos Sí. permite luchar contra la contaminación, recargar acuíferos. Bueno, es una manera de sanar los ecosistemas. Sí, más que nada, más que quedarnos al margen, ¿no?, de la naturaleza, que a veces es el miedo que algunas personas puedan tener, ¿no?, con esto de, uy, queréis dejar a los ecosistemas a su libre arbitrio, ¿no? Es dejar, apartarnos de ellos. No, no, simplemente es reconectar con la naturaleza no humana de otra manera, ¿no? De otra manera a la que estamos acostumbrados por las inercias que hemos tenido. Y claro, bueno, nosotros desde el laboratorio también nos interesa mucho investigar, hablar sobre el tema del decrecimiento. Y en este sentido, ¿cómo crees que las estrategias de rewilding, de renaturalización o resalvajamiento podrían simpatizar con esta apuesta por el decrecimiento que cada vez más desde la ciencia se está recomendando, ¿no? Que vayamos para allí de una forma consensuada, planificada? ¿Cómo podrían complementarse ambas estrategias? Ese es un tema muy importante. Yo creo que en realidad el decrecimiento y el rewilding son dos caras de la misma moneda. Son dos procesos que Ujú, van juntos. Porque lo que estamos entendiendo es que nosotros, nuestra civilización tiene que decrecer, no decrecer en todo, pero sí decrecer en aquellas actividades que son dañinas para los ecosistemas. Y obviamente ese decrecimiento pues tiene que ser proporcional, ¿no? Según el impacto que tenga cada cual. Es decir, no todos los países tienen que decrecer igual, no todas las regiones tienen que decrecer igual, no todas las actividades tienen que decrecer igual. Esto es una cosa muy pensada y consensuada, pero hay que hacer un decrecimiento. Y si algo tiene que decrecer, es porque otra cosa tiene que crecer. Es decir, si algo tiene que bajar, es porque algo tiene que subir. Y lo que tiene que subir es la vida salvaje. Es decir, lo que ujú, tenemos que conseguir que se recupere es la vida salvaje, son todas estas especies que están en riesgo de extinción, son todas estas poblaciones de animales, de plantas, de hongos, de microorganismos que están en caída libre ahora mismo y que son quienes en realidad hacen funcionar la biosfera. Es decir, cuando decimos tiene que haber más lobos, tiene que haber más linces, tiene que haber más bosque salvaje, tiene que haber más pradera salvaje, tiene que haber más hongos, tiene que haber suelos sanos llenos de microorganismos, esto ujú. es porque todos estos seres están trabajando para que los ecosistemas sean funcionales y para que la biosfera se recupere de los daños que hemos causado. Entonces, a veces la gente piensa que si nosotros decrecemos y la vida salvaje aumenta, nosotros perdemos, ¿no? Perdemos poder, perdemos. Pero en realidad ganamos en salud y en seguridad, en vivir en una biosfera más sana y más segura. Y podríamos decir que también quizá ganamos en valores estéticos, podríamos decirlo de alguna manera, porque, bueno, creo que tú abordas muy en profundidad esta cuestión en uno de tus libros, de Marta Tafalla, para quien no lo sepan, que seguramente todos los que nos escuchen pues ya lo sabrán, pero es autora de diversos libros, uno más reciente que es este de aquí, Filosofía ante la crisis ecológica, una propuesta de convivencia con las demás especies, de crecimiento, veganismo y rewilding, que aborda
un poco todas estas cuestiones, ¿no? De la relación del rewilding que puede tener con el decrecimiento para hacer frente a esta crisis ecológica. Es un libro muy reciente, de hace nada, un par de años no llega, publicado por Plaza de Valdés. Y luego en otro libro abordas todo este asunto más en detalle quizá de la estética de la naturaleza, que es este de aquí, que lo tengo aquí, que es Ecoanimal, una estética plurisensorial, ecologista y animalista, que lo publicaste en 2019, si no me equivoco, también en la editorial Plaza de Valdés, y abordabas todo este tema de la estética de la naturaleza. Aquí en este libro argumentabas, por un lado, que la estética es una contemplación serena, una contemplación que no persigue un fin más allá de sí misma, o al menos debería ser así, sino que la estética es su propio fin, es una forma de contemplación desinteresada, dices en el libro. Y que en este sentido pues, es inseparable de la ética, en concreto pues, de unas éticas que sean críticas con el antropocentrismo, porque no busca el interés en explotar lo no humano para el beneficio del ser humano. Entonces, ¿qué nos podrías contar un poco de toda esta visión de la estética de la naturaleza? Bueno, yo creo que la estética de la naturaleza, aunque es una disciplina un poquito marginal, en realidad aborda algo que es muy importante. Y es que para muchas personas la conexión con ecosistemas, con especies, el deseo de proteger, ¿no? a los ecosistemas, muchas veces va ligada, entre otras razones, a las experiencias estéticas de belleza natural. Es decir, para mucha gente, eh, su conexión con un bosque, con una montaña, con un río, es una conexión que en parte pasa por la experiencia de belleza del mundo natural y eso se retroalimenta con las reflexiones más racionales o con la ética o con el conocimiento científico. Yo creo que a eso hay que prestarle atención y hay que darle importancia porque la tiene. Y me parece además que estas experiencias de contemplación de la belleza natural nos ayudan a no ver en el mundo natural de una manera tan instrumental y tan antropocéntrica, ¿no? Como ya explicaba Schopenhauer en el siglo XIX. Pero luego es verdad que hay otra cuestión que también me interesaba y me preocupa, y de eso va también un poco el libro, y es que a veces nosotros tenemos unos gustos estéticos determinados que varían con la cultura, que varían con la persona, y a veces estos gustos estéticos nos pueden ayudar a proteger ecosistemas y especies, pero a veces pueden ser también un problema y un obstáculo. Y pienso, por ejemplo, pues en que para muchas personas es más fácil convencerlas de que protejan especies que les parecen atractivas, sensorialmente atractivas, visualmente atractivas, por ejemplo, de especies que les parecen feas, les dan miedo o les dan asco. Es decir, es más fácil convencer a la gente de proteger especies de aves muy coloridas y muy bonitas. Es muy fácil decir a la gente, protejamos los abejarucos, por ejemplo, y en cambio, si le hablas a la gente pues, de algún pequeño, en una pequeña lagartija, a lo mejor un tipo de invertebrado, según qué insectos, pues ya tienes una parte de la población que te dice, qué miedo, qué asco, qué feo, igual si se desaparecen. Tal. Y esos son gustos estéticos que son en parte culturales, en parte individuales, pero que pueden a veces entorpecer nuestros proyectos de conservación y de defensa del medio natural. Entonces, ahí me parece que es muy importante que de la misma manera que tener experiencias estéticas de naturaleza es valioso, tenemos que tener la capacidad de reflexionar sobre nuestros juicios estéticos, sobre la naturaleza y que no se conviertan en automatismos en que protegemos lo que nos parece bonito y lo que nos da miedo, nos parece feo, no lo hacemos. Y yo creo que el rewilding necesita reflexionar, o sea, la gente que hace rewilding necesitamos, o que pensamos el rewilding, pues necesitamos reflexionar sobre eso porque cuando haces rewilding el ecosistema cambia. Entonces puede ser que a alguien de repente un paisaje que le parecía bonito ve que se transforma. Si tienes pues en un lugar, por ejemplo, un bosque muy ajardinado, muy cuidado, muy ajardinado, y lo resilvestras y de repente ya no retiras la materia muerta, ese tipo de cosas, pues puede haber alguien que diga, oye, era muy bonito porque está muy ordenado y ahora me la ves destartalado y esto es muy feo y Mm. me da miedo y me desconcierta. Bueno, yo creo que ahí hay que hacer un trabajo de reflexión sobre esas cosas. Sí, sí, la verdad es que es un tema importante también. Yo pensaba cuando reflexiono sobre temas de estética de la naturaleza, ¿no? El asunto del ecoturismo, ¿no? Que también es un asunto que, bueno, desde biología de la conservación o algunos rewilders también, pues lo ven por un lado positivo, la vertiente del ecoturismo, de relacionarse y apreciar la naturaleza de otra manera, y también está el riesgo de que eso se desmadre y hasta qué punto puedes controlar el ecoturismo, ¿sabes? ¿No? Que es una frontera que no siempre está clara y que en un parque nacional, ya sabemos, pues parques nacionales cada vez están más masificados, ¿no? Sobre todo los que están en zonas del norte, aquí en España, en la península, están cada vez más masificados pues, en verano. ¿Y cómo se va a regular todo esto
toda esta situación, ¿no? Yo creo que es, bueno, justamente replanteándonos un poco otra mirada estética, pues quizás somos conscientes de que quizás para reconectar con la naturaleza no hace falta estar siempre en todos los sitios grandes naturales, todos los parques nacionales en todo momento, ¿no? Y coger aviones para aquí y para allá, porque si no tampoco tiene sentido para frenar toda esta situación que estamos viviendo. Yo creo que Efectivamente. es un proyecto, como tú decías, de autocrítica, ¿no? De autocrítica, de cambio en algunos valores o de miradas. Otro asunto que trabajas mucho, aparte de la estética de la naturaleza, es el ecofeminismo, ya lo he mencionado antes, y, y también en este, bueno, en este libro y en el anterior también mencionas temas relacionados con el ecofeminismo. Y yo te querría preguntar, pues, de qué manera el ecofeminismo puede ser un movimiento que se alíe, encuentre sinergias con el rewilding, con todo esto. ¿En qué sentidos lo puede complementar, Marta? Bueno, yo creo que es muy útil. El ecofeminismo, para quien quizás no lo conozca, es una corriente filosófica que surge en los años 70 y que une algunas ideas del pensamiento ecologista con algunas ideas del feminismo. Y lo que ofrece es un marco teórico que permite pensar al mismo tiempo las injusticias que realizamos entre humanos, es decir, las cuestiones de derechos humanos, las cuestiones de derechos de los animales y también las cuestiones de las violencias que ejercemos hacia el mundo natural. Es decir, da un marco común para pensar todo eso que yo creo que es muy útil. Y me parece que la idea central que permite entender esto es la siguiente. Lo que explican las ecofeministas es que si tú quieres construir una sociedad humana que funcione, que se mantenga en el tiempo y que sea lo más justa posible, necesitas dos tipos de trabajo. Uno es el trabajo que realiza la naturaleza, es decir, los insectos polinizando, las plantas produciendo oxígeno, ese tipo de cosas. Y por otro lado, necesitas a alguien que esté realizando lo que llamamos los trabajos de los cuidados. Alguien tiene que estar cuidando a los niños, cuidando a las personas enfermas, haciendo la comida, limpiando los espacios, que son los trabajos que tradicionalmente se les habían impuesto a las mujeres y sobre todo a las mujeres de clase social baja. Entonces, lo que hacen las ecofeministas, y me parece muy bonito, es mostrar que esos dos trabajos son lo mismo. Es decir, lo que hacen las lombrices cuando producen humus o lo que hacen los insectos cuando polinizan es lo mismo que está haciendo la gente que está limpiando un hospital. Están permitiendo que la vida sea posible, que la vida continúe. Y me parece muy bonita esa conexión. Y luego además lo que dicen es que el problema de nuestra civilización es que precisamente trata mal a estos seres, humanos y no humanos, que permiten que la vida continúe. ¿No? Es decir, estamos destruyendo los ecosistemas salvajes que nos sostienen y al mismo tiempo pagamos sueldos muy precarios a la gente que trabaja en el sector de la limpieza, cuando es un sector absolutamente fundamental. Entonces, lo de comparar las dos cosas a mí me parece luminoso porque me ayuda a entender las cosas que hacemos mal, por qué las hacemos mal y que todas las injusticias están interconectadas. Ahora, pues sí, sí, sí. Yo, bueno, aprovecho para decir que no lo sepa ya, que soy alumno de un curso de ecofeminismo del cual Marta es profesora y es un curso que dirigen Alicia Puleo, Deina Garzonia y Angélica Velasco, me parece. Ujú. Y es un curso online que tiene, bueno, hay muchísimas personas inscritas, es muy, muy recomendable y se trabajan pues todas estas cuestiones y muchas más. Es un curso muy completo, lo digo para quien se le haya perdido esta edición. Yo me imagino que el curso que viene volverán a sacar otra edición, así que aprovecho para invitar a quien quiera apuntarse, muy recomendable. Bueno, Y yo creo que muchas nos... gracias por la recomendación. Aprovecho para decir que es un curso de la Universidad de Valladolid Eso, que se sí, organiza online. O sea que si buscáis la Universidad de Valladolid, curso de ecofeminismo, Alicia Puleo, directora y tal, pues ahí lo tenéis. exacto. Y es verdad, es un curso muy interesante. Y yo además también, bueno, agradezco a Cristian que tenga estas ganas siempre de aprender y de apuntarse a tantas cosas. Hay tanto por aprender y de tantos ámbitos que no se acaba el trabajo. Ahora que hablábamos, ¿no? De todo este tema bueno, del ecofeminismo y de las actitudes patriarcales, en cierta sintonía a veces con esas actitudes del patriarcado, yo creo que también las actitudes paternalistas suelen ser bastante dominantes en muchas de nuestras sociedades, en el mundo contemporáneo que vivimos. Y es una pena, pero creo que es así. Y incluso yo creo, me atrevo a decir, que a veces resultan dominantes las actitudes paternalistas
en algunos enfoques también tanto animalistas como ecologistas y conservacionistas. Entonces yo, bueno, te lanzo aquí la pregunta de cómo dirías que el rewilding puede debilitar un poco este antropocentrismo o esta también dominación, ¿no? patriarcal que a veces está presente de manera inconsciente, ¿no? Porque la sociedad pues nos lleva a ello con una inercia, ¿no? Pero que, ¿cómo podría combatir esta actitud? Sí, yo coincido contigo que es un problema importante. Es que, claro, venimos de una tradición, si pensamos, por ejemplo, en la tradición aristotélica, el pensamiento Mm, aristotélico que ha tenido tanta importancia y que nos decía que en realidad la racionalidad era una capacidad que solo tenían un número muy reducido de seres del planeta, solo eran realmente racionales un grupito de griegos de clase alta, nos venía a decir Aristóteles. Y el resto, pues todos tenían o muy poquita Ni racionalidad o las mujeres, ni directamente los esclavos, ni los extranjeros. nada, ¿no? Mm, Y venimos un poco de esas tradiciones, también pues ciertas versiones de las religiones monoteístas van un poco en esa dirección, que nos vienen a decir que los seres humanos somos inteligentes, al menos algunos seres humanos serían inteligentes según esas tradiciones, y el resto de formas de vida no lo serían. Entonces, el resto de especies necesitarían que nosotros les guiáramos, les hiciéramos de pastor, porque ellas no saben funcionar solas. Es esta ideología del pastor que está, la idea del pastor de que nosotros tenemos que pastorear a las demás especies es que está anclada muy profundamente en nuestro pensamiento, incluso en el pensamiento ecologista, como decías tú. Y yo creo que eso es lo que explica, por ejemplo, la obsesión del ecologismo con la ganadería extensiva, que están siempre dando la turra con los supuestos beneficios de la ganadería extensiva. Y yo creo que tiene que ver con esa idea del pastoreo, de que los humanos tienen que pastorear, dominar, guiar al resto de especies y que si no estamos nosotros ahí diciéndoles a las demás especies lo que tienen que hacer, ellas pobrecitas no lo saben. Yo creo que eso en el ecologismo, desgraciadamente, una parte del ecologismo está anclado en ese antropocentrismo y en esa visión aristotélica, podríamos decir. sí, paternalista. Una parte quizás del movimiento animalista, a veces un poquito también, diría que menos, pero a veces un poquito también, y de ahí salen, pues sí, yo creo todas esas actitudes paternalistas de si no estamos ayudando constantemente a las otras especies, ellas no saben. Y yo creo que esto es falso, la vida salvaje, pues hay que observar, la vida salvaje sabe lo que tiene que hacer, lo hace muy bien. La naturaleza es profundamente inteligente, yo creo que esto se nos ha olvidado, la naturaleza es profundamente inteligente, es profundamente sabia. Las demás especies lo son, los seres vivos lo son, y lo que tenemos que hacer es, por un lado, dejar de dominarles y explotarles, por supuesto, dejar de causarles daño y de estorbar, porque lo que hacemos todo el rato es estorbar. Cuando ponemos presas en los ríos, en gran medida lo que hacemos es estorbar. Cuando metemos carreteras en parajes naturales, estamos estorbando. Cuando soltamos productos tóxicos, estamos estorbando. Cuando vamos a Fragmentando el hacer café, territorio constantemente, fragmentando claro. la conectividad ecológica, ¿no? Rompiendo estas redes. Exacto, la caza Mm, deportiva, la pesca deportiva, todo eso lo que hace es estorbar. Y perdón, la ganadería extensiva también, es un estorbo, estorbamos todo el rato. Entonces, si nosotros dejamos de estorbar, la vida se recoloca, sabe lo que tiene que hacer y los procesos se recuperan rápido. Pero nosotros tenemos esta obsesión del pastor, de ser pastores. Es que no, esto es una... Nos cuesta soltar el dominio de la naturaleza, ¿no? Totalmente, es que hay esa fusión de algunas ideas de la filosofía griega con algunas ideas del monoteísmo, con ideas que ya venían de los pueblos protoindoeuropeos, esos pueblos Mm. protoindoeuropeos, ¿no? De los que descendemos, que eran pues eso, ganaderos a caballo, toda esa mitología del pastor, del cowboy, y creo que han hecho un daño enorme. Mm. Bueno, justamente, ¿no? El rewilding nos ayuda a recuperar, como decías al Eso principio, es. ¿no? Esa actitud de humildad, de bajarnos un poco del pedestal del control, de creernos que somos la especie que más sabemos, cuando, bueno, somos la hermana pequeña, ¿no? De la mayoría de especies y tenemos tanto que aprender en muchos sentidos. Otro tema bueno, que nos da que pensar en relación a la filosofía del rewilding es, es cómo nos relacionamos con la naturaleza en estos, bueno, en estos intentos que tenemos muchas veces por conservarla, por protegerla. Y aquí pues me hago eco de una frase que solía decir un famoso conservacionista, uno de los pioneros del rewilding en su época, que es Michael Soulet. Y Michael Soulet lo que decía es que la gente salva a aquello que ama, para hacerse referencia un poco a qué podemos hacer para proteger, para conservar la vida natural. Y él nos decía que, bueno, pues amando la naturaleza es la mejor herramienta para protegerla. Y yo creo que, bueno,
en buena medida la educación ambiental que tenemos a día de hoy, ¿no? Un poco la inercia es esta, tratar de seguir un poco este lema, ¿no? De que contagiando esa empatía, ese amor por la naturaleza, despertando ese amor por algo más allá de la especie humana, podremos proteger el entorno y las demás especies. Y yo, bueno, yo creo que aquí que algunas personas pues tienen un poquito también esa inercia, ¿no? Pero me parece que es una actitud, una intención que sí que puede ser poderosa, pero no creo que sea la herramienta definitiva o la única herramienta realmente para proteger la naturaleza. Porque creo que tenemos demasiadas disonancias cognitivas, la especie humana, como para apostar porque simplemente la empatía emocional va a ser suficiente para conservar la naturaleza. Y aquí pienso, ¿no? Pues en lo que dicen muchas personas, ¿no? De que les encantan los animales y luego pues se comen un bocadillo de jamón, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué animales te están gustando y qué animales no? ¿Y por qué pues no renuncias a un alimento que a lo mejor podrías renunciar? Pienso, ¿no? Un poco haciendo el guiño al libro de Melanie Joy, de que las personas, ¿no? Pues aman a los perros, Ujú. ¿no? Pero bueno, luego se comen a las vacas, a los cerdos, ¿no? Esa disonancia cognitiva de que una especie sí, otras no, ¿no? Entonces, también Peter Singer creo que hablaba de esta disonancia cognitiva, de que amamos mucho a los animales y luego pues las personas igualmente no tienen reparos en comerse otras especies. Y creo que también esa disonancia está en algunos ganaderos, ¿no? Porque cuando alguna vez he tenido la oportunidad de hablar con ganaderos, realmente algunos yo les veo preocupados por sus rebaños y diciendo que les quieren, que para ellos pues, son parte de su familia en cierto sentido, ¿no? Y luego no tienen reparos en llevarlos al matadero. Entonces, ¿cómo se puede dar esta disonancia, ¿no? Si son parte de su familia, ¿cómo es que las llevan después al matadero? Pero a la vez, a mí me parecen sinceros cuando dicen, sí, sí, yo me quiero mucho mi rebaño y les quiero cuidar, ¿no? Entonces, no sé, me parece a mí un poco que algo falla en esta actitud en este sentimiento de que simplemente con amar algo, con querer algo, va a ser suficiente para salvarlo. No sé tú qué piensas al respecto. Sí, yo creo que ese tema es muy importante y también pienso que eso se ha trabajado mucho en el feminismo. En el Mm, feminismo hay una larga trayectoria ahora de reflexionar sobre el hecho de que el amor puede ser la peor de las trampas, porque el amor puede ser tremendamente celoso y tremendamente violento y cuántos crímenes, entre muchas comillas, son por amor, cuántos crímenes machistas se justifican por los celos, el amor, etcétera. Es decir, el amor y la empatía y estas cuestiones obviamente son importantes y son parte de lo que somos y pueden ser una fuente de conexión con el mundo natural, sin duda, pero han de ir acompañadas, como decías tú, de conocimiento y en estos casos de conocimiento científico. Y yo también creo que el amor desprovisto de conocimiento, desprovisto de ciencia, desprovisto de reflexión crítica, y envuelto en ideologías antropocéntricas, especistas, patriarcales, puede hacer más mal que bien. Y yo creo que esa es una reflexión que hay que hacerla. Y pienso, por ejemplo, una cosa que nos puede ayudar a verlo es la cantidad de vídeos que hay ahora mismo, por ejemplo, en Internet, de gente supuestamente salvando animales en peligro. Es esta cosa que mm, se ha generalizado, es una moda. La gente coge animales, tú sabes muy bien qué historias hay detrás, domésticos, salvajes, que supuestamente están en peligro, supuestamente les pasa algo y supuestamente los rescatan. Y esto se ha viralizado, la gente los ve, la gente los imita, ¿no? Hay una especie como de moda en eso y en muchos casos. Las redes sociales yo creo que hacen también, ¿no? Bellan eso, de que todo el mundo quiere sentirse ese héroe, ese salvador de la naturaleza. Exactamente, pero en muchos casos lo que estás haciendo es daño. Mm, Es molestar a animales salvajes, incluso maltratarlos, sacarlos de su hábitat, crearles un problema o maltratar a animales domésticos. Es decir, ese amor mal conducido puede ser muy tóxico. Ya digo, en el feminismo eso está muy pensado, ¿no? Esos amores tóxicos, el daño que hacen. También podemos tener un amor tóxico por las demás especies y por la naturaleza. Y yo creo que eso es muy, muy importante tener el valor de pensarlo. Y creo que eso vale también para lo que decías de la ganadería. Todas esas figuras de la ganadería extensiva que están tan romantizadas y tan bucolizadas. Y luego, en muchos casos, lo que está haciendo ese ganadero o esa ganadera, por ejemplo, pues es quitarles las crías a sus madres, por ejemplo, separarlas. Y en muchos casos, incluso, por ejemplo, desde el Estado español, se están enviando animales vivos en barco a países como Túnez, como Libia, como Arabia Saudí, en viajes larguísimos, y se les envía a países donde hay ningún tipo de normativa de bienestar animal
y donde se sabe que los van a matar, los van a tratar y los van a matar con una crueldad extrema. Eh, entonces, si tú amas ese animal y lo envías en ese destino, pues es como el señor que mata a su mujer porque estaba enamoradísimo y ha tenido un ataque de celos. Ese amor es tóxico, ese amor no nos conviene. Entonces yo creo que ahí necesitamos una combinación de, por un lado, esa parte emocional y esa parte empática, pero acompañada de ciencia y acompañada de reflexión crítica. Ujú. Sí, Peter Singer me parece que eso, en algún libro hablaba de acompañar, ¿no?, el contagio emocional, pero para aquellas personas que no se les despierte el contagio empático emocional o directamente no esté bien canalizado, ¿no?, y puede llevar a otros derroteros, pues acompañarlo siempre también de conocimiento racional, ¿no?, para saber un poco y evaluar un poco qué daños estamos causando a las demás especies. Yo creo que es un tema importante porque, bueno, justamente, ¿no?, estas actitudes de gestor, la del salvador, también la de custodio de la naturaleza, que también está bastante de moda y yo creo que tiene un papel muy importante, pero a veces yo creo que se pueden anclar un poco en estas actitudes. Sí, pues pueden ser paternalistas, pueden ser más emocionales, ¿no? Pero a veces hace falta la crítica más racional. Sí, Eh, bajarnos un poco del pedestal que decías tú antes. Es que nos gusta tanto ser los protagonistas. sí, 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 sí. A todo esto también, otro asunto controvertido, ya vamos entrando en temas quizá más controvertidos, hemos empezado de una manera más general, ahora vamos ya metiéndonos en partes más, bueno, más de quizás críticas o más difíciles quizás de abordar por la complejidad también que tiene a nivel incluso filosófico, ¿no? Yo te preguntaría así también, ¿qué opinas o qué consideras o qué piensas sobre si la biodiversidad tiene un valor intrínseco o no? Porque claro, desde el rewilding o desde la biología de la conservación en sentido más amplio, la biodiversidad es un foco principal. Proteger, conservar, regenerar la biodiversidad, ¿no?, los ecosistemas. Claro, desde el punto de vista de la ética animal o bueno, de otras filosofías, ¿no?, esto no está bien fundamentado. La biodiversidad de los ecosistemas tiene un valor, pero instrumental para los seres individuales sintientes, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, ¿no?, desde qué enfoque y qué argumentos sería bueno proteger la biodiversidad sin caer solo en un utilitarismo que la valore, ¿no?, de manera instrumental. O que tampoco caiga en el otro lado de la moneda, valorarla solamente intrínsecamente y olvidarse de para quién es importante esa biodiversidad y esos ecosistemas, ¿no?, que es para vidas sintientes. ¿Dónde estaría el punto medio o ese equilibrio, Marta? Sí, estas son las grandes preguntas de fondo que en filosofía nos encantan, Y estas es un grandes. debate que lleva décadas ya sobre la mesa en la literatura científica. Sí, la verdad es que son preguntas muy apasionantes también, que la gente que nos gusta la filosofía, pues con esto podríamos entrar y meternos ahí en un viaje larguísimo y es apasionante. Así resumiendo un poco, yo creo que en realidad todos los seres vivos y todas las especies tienen valor intrínseco. No solo los animales, sino también las plantas, los hongos, los microorganismos, los ecosistemas como tal. Yo creo que toda la vida tiene valor intrínseco y yo creo que hay que mirarlo así. Es mi posición, ¿eh? Otra cosa es que luego, cuando pensamos concretamente qué responsabilidades morales tenemos, qué responsabilidades éticas tenemos con la vida, con los seres vivos, pues el tipo de daño que le podemos causar a un animal es distinto del tipo de daño que le podemos causar a una planta. Es decir, es obvio que pues matar a un mamífero muy inteligente y a lo mejor matarlo de maneras muy dolorosas, pues eso genera un daño, porque genera un sufrimiento y una pérdida de vidas y un daño para su familia, por ejemplo, que es muy distinto de lo que sucede cuando talamos un árbol. Es decir, yo creo que tenemos que tener esa capacidad de diferenciar, también de diferenciar entre las propias especies de animales según pues, el grado de las capacidades cognitivas y emocionales que puedan tener. Pero creo que esto es una cuestión y esto no impide el hecho de que todas las formas de vida tengan valor intrínseco. Yo creo que una cosa es perfectamente compatible con la otra. Es decir, que tengamos responsabilidades distintas respecto de los animales que respecto de los hongos, por ejemplo. No quiere decir que los hongos no tengan también valor intrínseco. Yo creo que eso es importante resaltarlo y no caer en estas visiones tan de valor instrumental que a mí me parece que son complicadas. Y volver a reforzar esta idea de la idea de los derechos. Yo creo que es bueno pensar en la idea de los derechos animales, pero también en la idea quizás de los derechos de la naturaleza de una manera más global. El derecho como herramienta, ¿no?, Yo creo que sí. eficaz. También salió el tema, parece, con
sí, salió un momento el tema cuando tuvimos la entrevista con Josep. Claro, con el tema de los derechos o de respetar los valores intrínsecos, aquí surgen también conflictos, a veces surge debate, ¿no? Porque claro, en un mundo, en una teoría de la justicia ideal, pues perfecto, todos tienen, podemos aceptar que todos tienen valor intrínseco, que todos tengan derechos, pero en los casos prácticos, a veces hay que priorizar entre la vida de uno y de otro, ¿no? Entonces aquí surgen también las preguntas más pragmáticas o que desde la biología y la conservación, pues también a veces pues saltan chispas, ¿no? Entre incluso el colectivo de biología, biólogos de la conservación y el colectivo más animalista preocupado por la vida de los individuos sintientes, ¿no? Porque desde una visión, desde la visión del rewilding, de la conservación, pues lo que comentaba, ¿no? Pues puede ser muy importante centrarse en las funcionalidades ecosistémicas, la biodiversidad, y esto a veces, pues parecería, según algunos no conservacionistas, en que en algunos escenarios la única solución pasa por erradicar o exterminar especies que son invasoras, exóticas invasoras, dañinas para esa biodiversidad y para esa funcionalidad ecosistémica. Entonces, claro, este conflicto, ¿cómo se podría resolver? ¿No? Y, por ejemplo, vi por redes sociales no hace mucho, hace un par de semanas o algo así, justamente a la fundación, bueno, vi a la Fundación Rewilding Chile, que les sigo mucho porque hace un trabajo súper interesante a muchos niveles, pero la fundación se hacía eco de una noticia que proponía considerar los perros asilvestrados de Chile como especies invasoras y legitimar su sacrificio. Porque hay un montón de perros silvestrados en Chile, me parece que hay cerca de 4 millones. Y la esterilización, métodos como la esterilización, métodos no tan invasivos, no tan drásticos como la esterilización, como la adopción y todo esto, no estaba funcionando, porque eran demasiados animales, ¿no? Entonces ya es como que lo único que proponían desde la conservación es, bueno, pues hay que sacrificarlos. Claro, para mí me parece un dilema trágico, porque intuitivamente, moralmente, es una conclusión que rechazo, pero a nivel pragmático a veces es que no encuentro una solución, ¿no? No sé qué piensas de todo esto. Estos dilemas trágicos, estos debates, ¿no? Tan encarnados que yo creo que, bueno, que son muy prevalentes por redes sociales, a veces demasiado polarizados y yo creo que saltan muchas chispas cuando a veces deberíamos centrarnos en cuestiones más comunes, ¿no? Pero bueno, que el debate está ahí. No, es verdad que nosotros estamos creando problemas que luego son Mm. muy difíciles de resolver y parece que tenemos una especie de don para crear problemas que luego tienen difícil resolución. Y es verdad que el problema de los perros asilvestrados, que yo lo vi en Chile cuando estuve hace bastantes años, pues es verdad que es un problema también en otros países. Pero de todas maneras, yo creo que se está exagerando demasiado con la cuestión de esto que llamamos especies exóticas invasoras. Yo creo que se ha generado una paranoia de que esto es tremendamente peligroso y tremendamente dañino y hay que empezar a matar y matar y matar un montón de animales y quitar y quitar y quitar un montón de plantas y tenemos a un montón de gente trabajando en matar seres vivos porque supuestamente son muy dañinos, muy dañinos. Bueno, Y yo directamente creo hay, que hay empresas ya, hay sí, sí, empresas. sí, es un negocio y yo creo que buena parte de eso simplemente es que es mentira, que ese discurso es falso y que lo que se está haciendo por una parte es, por una parte, generar un negocio, pero además que en parte esto es estamos tratando a estos seres como chivos expiatorios. Esto lo cuenta muy bien un biólogo que se llama Ken Thompson en un libro que se titula ¿De dónde son los camellos?, que está traducido al español en Alianza y que explica, basándose en datos científicos, en evidencia científica y argumentando de una manera muy sensata, que en realidad en muy pocos casos esto que llamamos especies exóticas invasoras son realmente dañinas. En la inmensa mayoría de los casos no lo son porque los ecosistemas las incorporan, las ponen en su lugar, ¿no? Las recolocan y no es cierto que sean un problema tan grave. Y él explica, y lo explica muy bien, que lo que se está pasando es que se las está usando como chivos expiatorios, porque los seres humanos estamos generando un montón de problemas que son los que dan lugar a la crisis ecológica, no queremos reconocer los problemas que causamos y estamos todo el rato buscando echarle la culpa a otro, ¿no? La culpa siempre es de los demás. Y entonces la culpa siempre es del otro, del que viene de fuera. Y en ese sentido, a mí me resultó luminoso un libro de Sonia Shah que se titula La próxima gran migración, que es un libro que también es traducido al español en una editorial que se llama Con tinta me tienes. Y este libro lo que hace es, por un lado,
explicar, ¿no? Que vamos hacia un contexto de grandes migraciones humanas y de otras especies por el calentamiento global. Y en ese contexto lo que hace es estudiar cómo se han entendido las migraciones desde distintas perspectivas y cómo la propia biología ha pensado las migraciones humanas y las migraciones de otras especies. Y lo que cuenta, y yo agradecería mucho que cualquiera que esté preocupado por las especies exóticas invasoras se lea este texto, lo que explica es cómo dentro de la biología el discurso de las especies exóticas invasoras se construye desde una ideología racista. Es decir, se construye en un momento en que se está fomentando el racismo, en un momento en que se va hacia ideologías fascistas, en que se está intentando decir que los negros y los blancos no son lo mismo, ¿no? En que se está defendiendo la segregación de estas supuestas razas humanas. Y se está generando también esta idea de una especie de patriotismo de las especies de mi patria, un poco lo que luego van a decir los nazis. Las especies de mi patria son súper importantes, las especies de fuera nos invaden, son el peligro. Y cómo cuando vas a rastrear quiénes son los personajes que se inventaron estas ideas, cuál era su ideología política, qué es lo que defendían, pues te encuentras una historia muy, muy, muy turbia, ¿no? De racismo y de protofascismo. Y yo creo que eso hay que explorarlo. Es decir, yo creo que una cosa muy importante que necesita hacer la ciencia es ser consciente de su propia historia y de cuál es la historia de los conceptos, cuál es la historia de las ideas, qué ideologías hay ahí, porque muchas veces cosas que se nos presentan como muy objetivas no son tan objetivas, son ideológicas. Y en la ciencia biológica ha habido pues, muchas veces situaciones de estudios supuestamente objetivos que en realidad eran profundamente ideológicos y esto pues cada vez hay más conciencia de que ha sido así y cada vez hay más científicos que lo señalan y yo creo que es muy importante tener eso en cuenta. Y contrastar eso con el hecho de que si a las especies supuestamente exóticas invasoras, tú das tiempo de ver qué es lo que pasa cuando llegan a un ecosistema, pues en muchos casos, efectivamente, como decía y como explican muchos estudios científicos, el ecosistema acaba integrando esa especie. Y pienso, por ejemplo, en el caso del cangrejo americano y la nutria en España, ¿no? Que se ha puesto mucho de ejemplo en ese sentido. El cangrejo americano era un problema tremendo, era un invasor malísimo y ahora resulta que se lo comen las nutrias y está ayudando a que las nutrias pues, mejoren su estado de salud. O sea que yo creo que aquí hay que ser mucho más prudente con estos temas. Hay que evitar la polarización, ¿no? La dicotomía, porque en la naturaleza lo que nos enseña es que es mucho más compleja y mucho más adaptativa de lo que pensamos a veces. Y que Y el pienso, concepto del autóctono es un sí. concepto artificial completamente nuestro, porque las especies siempre se han desplazado. Sí, de hecho ya hay estudios científicos, ¿no? Que nos proponen pues degradar esta polarización, ¿no? En otros términos, ¿no? Más amplios y atendiendo un poco a diferentes características, no las características que nosotros nos hemos basado históricamente. Y también conceptos como la integridad ecológica, me parece también ha sido discutido por Emma Marris, ¿no? Que es otra bióloga que trabaja todos estos Ujú. temas desde un abordaje filosófico muy interesante. En fin, hay que deconstruir un poco también todos estos conceptos que impregnan la narrativa de la biología de la conservación. Anotamos las lecturas que nos has comentado, Marta, y también pensaba, ¿no? Justamente en relación a todo esto, pues que justamente el rewilding, pues yo creo que también busca, bueno, o trata de no fetichizar tanto algunas especies, algunos animales, y justamente lo que busca es recuperar funcionalidades ecológicas, funcionalidades ecosistémicas, procesos naturales que son evolutivos, son cambiantes y en este sentido quizás, pues con más razón, para ver otro potencial beneficio del rewilding respecto a otras estrategias conservacionistas quizás más ancladas, ¿no? En tal especie o tal Ujú. otra especie. Bueno, lo importante no es tanto la especie en sí, sino qué función está desempeñando la especie, ¿no? Y a veces, pues, una especie nativa se ha perdido y una considera exótica invasora, pues a lo mejor cubre el nicho de esta especie, ¿no? Entonces, desde una visión más holística, sistémica, pues quizás podemos ver un poco el escenario de otra manera, pienso. Y bueno, para ir terminando, una o dos preguntas más, Marta, antes de pasar al chat a ver si también hay preguntas por allí. Yo te quería, bueno, indagar un poco en el terreno, algo más personal, tampoco demasiado, pero un poquito, porque, bueno, tú trabajas en el mundo académico, en el mundo universitario, como profesora, y supongo que también te pasa que quienes nos dedicamos, lo digo porque a mí me ha pasado, que quienes nos dedicamos a la ética animal, a la ética ambiental o ecológica,
Pues solemos ser algo marginalizados en los departamentos de filosofía. En el sector al menos bueno, que yo tengo mi experiencia, que es en filosofía sobre todo. Es decir, que somos muy pocos trabajando en temas de ética ambiental, de ética animal, comparado con tantas otras ramas y disciplinas que hay dentro de la filosofía. Y esto lleva incluso a que a veces, pues yo creo que se tome poco en serio las áreas de estudio que estamos trabajando, sobre todo la ética animal, cada vez quizás más en serio, pero históricamente creo que aquí en España ha habido poco respeto o poca importancia por estos temas, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre todo esto? Sí, este es un drama que vivimos ciertamente. Bueno, yo creo que es una manifestación más del antropocentrismo. Mm, Somos una sociedad tremendamente antropocéntrica, también la academia lo es, la academia es muy antropocéntrica. Y lo es incluso en casos en que resulta ridículo, porque, por ejemplo, si tú te ocupas de pensar en cuestiones éticas, si tú te ocupas de pensar las injusticias hacia los derechos humanos, eso se ve como el tema absolutamente central, pero si tú te ocupas de pensar nuestras relaciones con millones de especies, eso se ve como algo marginal. Y es muy es gracioso, porque paradójico. ocuparte de una se ve como central y pensar que tenemos que repensar nuestras relaciones con millones se ve como marginal. O sea, ¿qué es esto? Es absurdo. Pero es ese antropocentrismo que nos distorsiona todo el tiempo nuestra manera de pensar. Yo creo que ese es el gran problema. Yo creo que si no salimos del antropocentrismo es muy difícil realmente que podamos pensar con seriedad la crisis ecológica, que podamos encontrar soluciones fiables y buenas. Y el rewilding es una manera de salir del antropocentrismo, precisamente. Creo que es lo que diferencia el rewilding de otras concepciones de la biología de la conservación o de otros proyectos de ética ecológica es precisamente esa valentía de decir, dejamos el antropocentrismo atrás, recuperamos esa confianza en la inteligencia de las demás especies, renunciamos a dominar y dejamos que la naturaleza guíe y nosotros le acompañamos, que es una idea tan profunda que al final cuando... Mm. Yo creo que nuestros antepasados, al menos en algunos momentos, en algunas fases, en algunas culturas, sí que supieron entenderla, que podemos tener a la naturaleza como maestra y no como esclava, que esa es la idea, ¿no? Es decir, no estamos aquí para gobernar el mundo natural, estamos para aprender de las demás especies, convivir con ellas, reconciliarnos con ellas. Yo creo que el rewilding es un buen camino para eso. Hay que abrir escuelas de aprendices de la naturaleza. Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, Marta, y ya por último, una última preguntita. Además de tus libros tan interesantes, que aquí hemos mencionado algunos de ellos, ¿qué otras lecturas? Bueno, ya nos has recomendado algunas lecturas, ¿no? Pero si hay alguna otra que se haya dejado en el tintero que creas que es relevante para tratar un poco de establecer este puente, ¿no? Entre la estética de la naturaleza, la ética ambiental, la ética animal, y todo este tema de la recuperación de la vida silvestre que propone el rewilding, ¿qué nos podrías recomendar? Si te viene algún otro libro de los que ya has mencionado. Bueno, podríamos recomendar tu libro, el libro de Cristian. Aparte de ese. Por ejemplo, una idea de rewilding muy recomendable, ese libro muy interesante. Y tú mencionabas ahora a Emma Marris. Mm, Emma Marris yo creo que es una pensadora interesantísima, muy original, muy valiente, muy ¿no? lúcida. Siempre contracorriente, sin miedo a decir cosas que puedan cuestionar grandes consensos. Y a mí me gustó mucho un libro suyo que no está traducido al español, que se titula Wild Souls, sería Almas Salvajes. Y es un libro extenso sobre cómo tendríamos que relacionarnos, en este caso concretamente, con los animales salvajes. Y lo que ella hace es analizar una serie de casos prácticos. Es un libro de casos. Ella coge una serie de casos prácticos, viaja a una serie de lugares, examina una serie de conflictos, de problemas. Me parece un libro muy inteligente, sin estar de acuerdo con todo lo que dice, pero muy inteligente ese bajar a los casos concretos, casos todos súper conflictivos y polémicos, y ayudarnos a reflexionar sobre eso. Me parece un libro que vale mucho la pena y ojalá que alguna editorial se animara a traducirlo al español. Si alguien nos está oyendo, ahí hay un libro Lancemos la interesante. invitación, por favor. Lanzamos. Y luego me parece también muy interesante volver a recomendar los libros de George Monbiot, que se pueden leer los dos, Salvaje y Regénesis, A mí Salvaje porque es uno de los que me contagió por esta claro, fiebre por el rewilding. La verdad es que lo explica de forma muy entusiasta. claro, Salvaje es un libro muy bien escrito, muy bonito, ya tiene unos años, pero yo creo que es un libro muy bonito que explica el rewilding de una manera muy apasionante y que se combina muy bien con este libro más reciente suyo que es Regénesis, que es una propuesta de repensar el sistema alimentario, precisamente para cómo conseguir que el sistema alimentario
no sea tan destructivo, porque el sistema alimentario pues, tiene muchos impactos negativos en el medio ambiente, ocupa muchísimo territorio, la actividad humana que ocupa más territorio es la producción de alimentos, cómo, ¿no?, repensar esa producción de alimentos para que ocupe menos territorio y deje sitio a las demás especies. Yo creo que son dos lecturas que se pueden hacer a la vez y son dos libros muy bonitos, los dos muy bien escritos. Pues bueno, muchas gracias, Marta. Voy a dar paso a ver si hubiera alguna preguntita allí en directo en el chat, a ver si aprovechamos que te tenemos aquí y nos puedes responderlas. Y sí, tenemos, mira, tenemos un par de preguntitas, me parece. Te la comparto, Marta. Una pregunta que nos hacen es, ¿cómo se puede integrar el principio de rewilding, que parece promover un enfoque de no intervención en la naturaleza, de dejar hacer, con los principios del veganismo barra animalismo que abogan por una preocupación ética hacia los individuos animales? Es decir, ¿en qué términos se puede permitir un ciclo autorregulatorio de depredadores y presas sin comprometer los derechos de los animales que se pretenden defender? Vale, la idea de los derechos animales es la idea de que los seres humanos debemos dejar de dominar a los animales y de causarles daño. Esa es la idea. Es decir, la idea originaria de los derechos de los derechos de los animales es que nosotros hemos entendido que la especie humana tratamos menos una parte importante de la especie humana, tratamos a los animales individuales con muchísima violencia. Y no solo es una cuestión de violencia, es una cuestión de dominio. Es decir, pretendemos dominar a todos los seres vivos, especialmente a los animales, los reducimos a su valor instrumental, los explotamos, los compramos, los vendemos, los trasladamos de un sitio a otro, los separamos de sus familias, los encerramos en jaulas, experimentamos con ellos. Ese es el gran problema para los animales, todo ese conjunto de daños que nosotros les causamos de manera sistemática. Es decir, el maltrato que causamos a los animales no es una cosa accidental, es un sistema de opresión, es un sistema de dominio en que a los animales salvajes en gran medida los estamos exterminando con mucha violencia y en gran medida lo que hacemos es aumentar el número de animales domésticos a los cuales encerramos, explotamos para obtener pues, todo tipo de beneficios de ellos y eso, pues, aparte de causar muchísimo sufrimiento a los a los animales, daña también a los ecosistemas. Entonces, la idea de dar derechos a los animales es la idea de proteger a los animales de la violencia humana, porque es una violencia que podríamos decir que es gratuita, es simplemente para obtener una serie de beneficios. Y entonces la idea de cómo conjugar el veganismo con la idea de los derechos animales y el veganismo con el rewilding es que si nosotros reducimos ese proyecto de dominio, ¿no? Por ejemplo, fomentamos las dietas basadas en vegetales, ponemos fin a la experimentación animal, ponemos fin a la hípica, a los zoos, a los circos, todas formas de Y todo explotación. esto conecta con el decrecimiento, además, de Efectivamente, crecer nos algunas reconecta con el actividades humanas. crecimiento. Y yo creo que ahí se ve perfectamente que la ética animal y la ética ecológica encajan, porque nosotros dejamos de desmontamos todo ese sistema de explotación de los animales y permitimos que la vida salvaje se recupere, que los animales salvajes se recuperen y que puedan vivir en libertad. Y en ese sentido lo que se reivindica es lo que yo reivindico es la libertad de los animales como el valor fundamental. Si para mí la cuestión fundamental es reivindicar la libertad de los demás animales frente al dominio. Yo creo que aquí los conceptos son dominio, opresión versus libertad. Más que no los conceptos de sufrimiento que yo creo que conducen a veces a visiones un tanto distorsionadas. Yo creo que el problema la clave no está en el dolor, y el dolor es importante, pero no creo que la clave esté ahí. Yo creo que la clave está en el sistema de dominio versus la libertad. Qué interesante la, la visión, Marta. Gracias. Veo que tenemos aquí otra pregunta que nos dice, qué interesante todo lo que estáis comentando. Me pregunto qué espacios o qué lugares pueden ser más propicios para cambiar esta mirada y manera de actuar hacia y con la naturaleza. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? Todos en todas partes siempre. Podríamos decir, cada uno a su escala. Aquí podemos recordar lo que comentabais el otro día con Josep Melero, que el rewilding Sí, se puede hacer a muchas escalas. Hay la gran escala de los territorios inmensos donde se recuperan grandes procesos, en grandes parques nacionales, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Porque es lo más quizá visible o más emblemático. pero también puedes hacer un poquito de rewilding en un territorio muy pequeño. Y yo creo que eso vale para muchas cosas.
Ujú, Se puede aportar muchas cosas buenas desde muchos sitios a escalas distintas. Que yo creo que es un poco ponerse en modo queremos mejorar las cosas, queremos reconciliarnos con las demás especies, queremos dejar de dominar y aprender a convivir, y eso se puede llevar adelante pues de maneras distintas, en lugares distintos, en proyectos más a corto plazo, en proyectos más a largo plazo. Se ujú, puede hacer de muchas maneras y a muchas escalas. ujú, ujú. Y creo que hay una última pregunta que nos dice, muchas gracias por el diálogo, me ha parecido claro y enriquecedor. Yo también tengo una pregunta para Marta. En tu discurso, el ser humano parece el agente principal de las transformaciones, pero ¿qué lugar ocupa en tu diagnóstico el nacimiento del modo de producción capitalista? ¿Es la misma naturaleza la modificada por las actividades humanas de subsistencia que la naturaleza sacrificada en aras de la acumulación privada? Vale, ese es un tema importante, obviamente. Sí, Mm, dentro del pensamiento ecologista eso se ha pensado mucho. ujú, Está claro que el capitalismo es un error, básicamente lo que provoca es daño, porque de alguna manera genera esta visión de que la vida es simplemente mercancías, y parece al final casi que el planeta Tierra solo existe para enriquecer a una élite económica. Entonces está claro que el capitalismo es un error, es un error grave. Pero yo no creo que nuestros problemas empiecen ahí, yo creo que nuestros problemas son mucho más antiguos. Y yo creo que en el paso al neolítico ya comienzan muchos de nuestros problemas. Incluso si vamos un poquito más allá, este ejemplo que ponemos a veces de la extinción de la megafauna, El cuando paso del nuestros Pleistoceno, antepasados, ¿no? cuando nuestros antepasados efectivamente hace 50.000 años salen de África, comienzan a expandirse y no sabemos muy bien por qué cazan tanto que ya extinguen especies. Para mí la clave en parte está ahí. ¿Qué les pasaba a esta gente hace 50.000 años, 40.000 años, 30.000 años, que eran tan poquitos, que en realidad eran tan poquitos, podrían haber convivido perfectamente en paz en una naturaleza riquísima y abundante, y cazaban tanto que no cazaban para comer, no se comían todo eso que cazaban. Cazaban tanto que extinguen una lista larguísima de especies y dejan los ecosistemas degradados ya desde entonces. ¿Qué pasó ahí? Para mí la clave es qué pasó ahí. Quizá no Y no, solo, no sabemos, pero sí, no solo subsistencia, ¿no? Sino también el miedo, ¿no? El miedo o esas ansias ya de ser el mono que domina el mundo, en algún sentido. A yo saber, lo, habría que lo hacer que daría estudios por poder viajar en una nave psicológicos. sí, lo que daría por poder viajar ahí y saber qué Mm, había en esas cabezas. Para mí el gran ya, misterio está ahí. Y yo creo que luego es como un proceso como de ir subiendo escalones. Después el neolítico es otro escalón, el capitalismo es otro claro. escalón, pero yo creo que la cosa empieza ahí. Porque esta gente que podrían haber vivido maravillosamente en paz, integrados en los ecosistemas, les da por empezar a extinguir especies de sangre? ¿Por qué cazan tanto que no? ¿Por qué cazan tanto animales que no se van a comer, que no necesitan, porque son muy pocos y cazan de una manera absolutamente desquiciada? ¿Qué pasó ahí, no? Bueno, Marta, y ya para terminar, última pregunta que solemos hacer en las entrevistas. ¿Con quién nos recomendarías que desde el laboratorio dialogáramos en futuras entrevistas? ¿Hay alguna persona que digas, ostras, pues es interesante que entrevistaras a tal persona? Si te viene alguien. Uy, pues mucha gente se me ocurriría, pero pienso en Alfredo Hanguren, por ejemplo, este profesor de biología de la Universidad de Oviedo, que me parece un tipo muy, muy interesante, ¿no? Zoólogo. Sí, es un zoólogo, biólogo de la Universidad de Oviedo. Me parece un tipo muy valiente, que se atreve siempre a ir un poco contracorriente, y creo que hace reflexiones a veces muy, muy interesantes, que no son las reflexiones mainstream del ecologismo, y que tiene una mirada, bueno, crítica y lúcida y valiente, que a mí me gusta mucho. Creo que es una persona que valdría la pena. Pienso también en Alicia Puleo, nuestra gran maestra ecofeminista, de la que hemos aprendido tanto. Me parece que también podría ser una buena opción. Pues anotadas quedan las referencias. Marta, lo dejamos aquí. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir de forma tan honesta y tan rica en muchos sentidos. Esperamos poder conversar de nuevo y nada, gracias por todo. No, gracias a ti, de verdad, un placer, ha sido un placer charlar contigo y aprender contigo y aprender juntos. Y gracias también a las personas que nos habéis dedicado pues un ratito de vuestro tiempo y esas ganas de reflexionar y de seguir pensando. Pues gracias a todos los que nos habéis escuchado
a distancia, en directo, los que nos escucharéis en diferido y bueno, seguimos con el ciclo. Hasta pronto.